Bien, dentro del cáncer de piel, el más común es el vaso celular. A veces es una lesión que puede pasar desapercibida quizás para el propio paciente, pero generalmente se caracteriza por ser pues una lesión en la piel que está expuesta al sol y que no cicatriza. Está presente, vuelve a rascarlo, pero nunca hay una cicatrización pues normal de la piel. Es importante recordar, y ustedes ya saben el ABCDE de los lunares o los nevus, ¿no? Que hay que tener en cuenta porque si nosotros no sospechamos que esa lesión es maligna y nos equivocamos, podemos tener problemas luego con digamos, la evolución, el pronóstico del paciente, ya que hay muchas lesiones que a veces pueden pasar desapercibidas, uno de repente a simple vista no parece algo maligno, pero al final termina haciéndolo, ¿no? Por eso tenemos que ver bien la simetría, los bordes, el color, el diámetro y cómo va la evolución. Dentro de los tumores de piel o los cánceres de piel más común, ya les dije, es el vaso celular, ya la incidencia incluso quintuplica el cáncer de pulmón y abarca el 60% de todos los cánceres de piel y el 60-75% de los carcinomas. Acá la causa más frecuente es la exposición solar crónica, ¿ya? Además, los factores de riesgo de tener una piel blanca, es decir, un fototipo 1 y 2, ¿ya? Que se quema y no se broncea. Piel que se quema y no se broncea. Eso no lo voy a mencionar porque es un poco más en la historia, pero no hay lesión precursora y generalmente se va a presentar esta lesión en la cara y más en los pacientes de edad. Dentro de los factores extrínsecos tenemos factores medioambientales donde el papel fundamental de la radiación ultravioleta es acumulada, es la más, digamos, la más habitual, la más frecuente, ¿ya? Esto ocasiona que las células madre indiferenciales o pluripotenciales muten y generen pues una proliferación de la capa basal epidérmica y los folículos pilosebáceos, ¿no? Y genera pues una alteración de los mismos y luego pues obviamente el cáncer, ¿ya? Pero además también hay pacientes que tienen una predisposición también, ¿no? Porque como el cáncer tiene una base genética, o sea, hay pacientes que podrán estar expuestos a la luz solar, pero no hacen cáncer, ¿no? Sin embargo, hay otros que al estar expuestos poco tiempo van a desarrollar esta enfermedad. Las formas infiltrantes se van a relacionar con aumento del número de filamentos de actina, un ADN tetraploide, con fibras colágenas de tipo 4, con la disminución de la producción de amiloide y aumento de la producción de glucosaminoglicanos, fibroblastos y adherencia de las células tumorales a los fibroblastos. Ya. También se ha visto que la adhesión o la expresión de las integrinas alfa 1 y beta 2 también se relacionan con el crecimiento del tumor. ¿Cómo nosotros vamos a observar en la piel ese tipo de cáncer? Una pápula rosada, perlada, pero el crecimiento, la progresión de esto va hacia una lesión que se ulcera y sangra, ¿ya? ¿Puede haber telangiectasias, glóbulos pigmentados en su interior? Sí, y va destruyendo este cáncer por contigüidad. No, por lo general no va a dar metástasis, ¿no? A distancia. Y la localización es en piel sana, no hay en mucosas. ¿Ya? Algunos de ellos aparecen en cabeza, en cuello, algunos en tronco. Dentro de las formas planas tenemos, ¿no? Que tienen algunas, no son planas por completo, son planas en relación a la forma más habitual que es sobreelevada, ¿no? Pero igual en las planas hay una elevación del contorno, es mínima, pero es elevación. Y más que nada se caracterizan por las escamas, erosioncitas o costras, ¿no? Ahora, las que son más comunes son las perladas, esas perladas que se ulceran y forman luego erosiones. Al inicio serán translúcidas congestivas, pero luego aparecen esos surcos que son como telangiectasias que le dan un aspecto de perlas. Se ulceran, algunas pseudocicatrizan, algunas se hacen vegetantes, o sea, más sobrelevaditas o incluso con un pedículo sésil.
¿ya? Pero, algunas se vuelven destructivas, pero nunca dan, pues, una metástasis a distancia, ¿no? Sino que van infiltrando por contigüidad. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Gorlin, en la cual hay múltiples carcinomas, vasos celulares, más de 100 en tronco cara, y se asocia a un petequiado palmoplantar, fibromas, quistes y lipomas, además de nevus melanocíticos, ¿no? También se asocia a fibromas ováricos o a calcificaciones de la hoz del cerebro, un retraso mental, cataratas y estrabismo, ¿no? Con queratoquistes maxilares y odontogénicos. Ahora, dentro del carcinoma vasocelular, las formas clínicas, tenemos el esclerodermiforme, placa blanco-amarillenta, mal delimitada, esclerótica y que casi nunca se va a ulcerar y aparece sobre todo en la cara. Es una forma radioresistente, es decir, no responde a la radioterapia. Acá tenemos un ejemplo, vemos la lesión que se nota y como les digo, por lo general, la cara es la más afectada. Ya tenemos el superficial multicéntrico o pagetoide se llama, donde hay una forma eritemo-descamativa que típicamente se va a localizar más que nada en el tronco. Tenemos más ejemplos. El pigmentado, que a veces parece un melanoma, ¿no? Pero la diferencia es que este de acá no tiende a ser, o sea, agresivo, es decir, está mucho más tiempo en el paciente, ¿ya? Y al tacto suele ser más duro que el melanoma. Acá tenemos un carcinoma vasocelular ulcus rodens o terebrante. Es una forma agresiva, se produce con ulceración y crecimiento en profundidad y produce una extensa destrucción local, porque esta es la nariz del paciente, ¿no? Acá está produciendo una úlcera, ¿no? Y va por contigüidad hacia la profundidad. Luego tenemos el nodular o quístico, donde se ve que es una papulita, un nódulo perlado, ¿no? Con las telangiectasias características. Acá tenemos un superficial, o sea, aparentemente es planito, pero sí va a tener elevación de contorno y lo que predomina son las escamas. Acá tenemos otra vez un perlado con algunas telangiectasias adentro. Dentro de la anatomía patológica, este de acá deriva de las células pluripotenciales de la capa basal del epidermis, que son las que proliferan y se disponen a manera de nidos, miren. Miren, ¿no? Y cordones en empalizado. Diagnóstico diferencial, cualquier tipo de lesión que se produce en zonas expuestas al sol, como la queratosis actínica, como estas, o como la queratosis seborreica, ¿no? Esto sí parece que es una lesión, un carcinoma, ¿ya? Nevus melanocíticos, melanoma y la enfermedad de Bowen en tronco. El tratamiento hay que sacarlo definitivamente. Hay que sacarlo. ¿Existen otro tipo de tratamientos? Sí, en lesiones más localizadas, crioterapia, el imiquimod, electrocoagulación, radioterapia, terapia fotodinámica o aplicar interferón intralesional. El pronóstico con la extirpación quirúrgica es excelente, el crecimiento como es lento y no suele dar metástasis, el pronóstico es bueno. Luego tenemos el carcinoma epidermoide, ¿ya? O espino celular. Este de acá tiende a ser un poco más sobrelevado y en cuanto al pronóstico, tiene un peor pronóstico si lo comparamos con el vaso celular, ¿ya? En frecuencia es el segundo tumor maligno en frecuencia, tiene más incidencia que el vaso celular en algunas localizaciones, como por ejemplo en las manos. Deriva de los queratinocitos, de la epidermis y suele aparecer tanto en la piel como en las mucosas. Las metástasis hay relativa frecuencia en la extensión a distancia, ¿ya? En la raza blanca es más frecuente, es de 100 por cada 100.000 habitantes en el sexo femenino y de 150 por cada 100.000 en el masculino. Como verán, para la raza negra es mucho menos frecuente, pero también hay. Ya, más que nada, si comparamos países, ¿no? Latinoamericanos o centroamericanos como México, el epidermoide es el segundo tumor maligno más frecuente en adultos, la prevalencia es 8%, ¿ya? Pero si lo comparas con Estados Unidos, en Estados Unidos este es mayor, pues, ¿no? Por el fototipo de piel.
Representa el 90% de los tumores malignos de la cavidad oral y la orofaringe, porque a diferencia del vaso celular, este sí puede afectar mucosas, ¿no? Y el 3% de hombres y 2% de mujeres. Cuando hay metástasis, la tasa de supervivencia es del 50%. ¿Cómo se observa el epidermoide? Es un nódulo ulcerado, es exofítico, si es un así como que más sobre elevado, puede ser queratóxico, o sea, es decir, que puede tener algunas escamitas y está en las zonas expuestas al sol. Sí hay diseminación metastásica, por eso es que puede afectar tanto por contigüidad y tanto a distancia. ¿Cómo son? Nidos o columnas irregulares de células epiteliales malignas que se infiltran debajo de la membrana basal. El sitio más frecuente de localización es la lengua, seguido del piso de la boca, ¿ya? Dentro, estamos hablando dentro de los que afectan las mucosas, ¿no? Porque lo más frecuente es que vas a tener un cáncer más en piel, visible, ¿no? Pero si hay afección mucosa, lo que más se va a afectar es la lengua, el piso de la boca, y ya después en menor frecuencia la mucosa, ¿cómo se llama? Las encías. Factores de riesgo, todos los que ven acá, ¿no? La radiación UV al centro, pero también tenemos tabaquismo, alcoholismo, el BPH, contaminación ambiental, genética, los fármacos y la alimentación. Del virus del papiloma humano, de los 108 tipos, ya estos pacientes tienen, que son portadores, tienen una exposición a, digamos que hay una teoría que sugiere que una inmunosupresión producida por la radiación UV va a incrementar el riesgo de infección por VPH, lo cual se ha visto que hay una asociación entre la radiación UV, la infección por VPH y la exposición solar, pues propiamente dicha, en la producción de este tipo de cáncer, ya que genera pues mutaciones y efectos inmunosupresores sobre los procesos de carcinogénesis. El principal factor etiológico es la exposición solar, ¿ya? En la mayoría de casos, en el caso del espino celular, sí hay unas, o sea, las lesiones se hacen, el cáncer se asienta en lesiones premalignas, como queratosis actínicas, leucoplasia o úlceras crónicas o cicatrices, ¿ya? Se caracteriza por si el cáncer está bien diferenciado, tiene un grado de clasificación grado 1 a 4. Cuando el cáncer es más indiferenciado, el pronóstico es peor, ¿ya? Luego tenemos clasificación del estado funcional, ¿no? Es decir, si es que el paciente es asintomático o si ya tiene un compromiso digamos, extenso y que el pronóstico es mucho menor. Tenemos el carcinoma epidermoide, las formas clínicas, el que es el intraepidérmico o in situ, conocido como la enfermedad de Bowen, el intraepidérmico o in situ, pero conocido como la eritroplasia de Keirat. O sea, ambos son in situ, pero uno es superficial, o sea, si me refiero a que está en la piel, y el otro es la característica es genital, básicamente. Luego tenemos los invasivos localizados, como el de tipo cuerno cutáneo, el verrucoso, el ulcerado, el úlcero vegetante. Por eso hay que tener mucho cuidado con las lesiones que nosotros observamos. Si alguna de ellas nos parece sospechosa, es mejor hacer una anamnesis exhaustiva y un examen clínico también. Y si nos parece sospechosa por el tiempo de progresión, los cambios de coloración, entre otros, pues implicaría ya derivar a un especialista, pues, ¿no? Para que pueda recibir un tratamiento más rápido y adecuado. Es importante saber, aparte de las formas clínicas, en cuánto tiempo el cáncer está evolucionando, ¿no? Porque de ello también va a depender el pronóstico. Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Estas dos lesiones tienen una evolución de 6 a 9 meses. Acá se observa un nódulo queratóxico de 1 año de evolución. Una úlcera en una pierna de 2 años de evolución, también es un cáncer espinocelular, y un nódulo queratóxico de 1 año de evolución. Acá tenemos un espinocelular invasivo, miren, ¿no? Por eso esto sí puede dar diseminación metastásica. Y todos los diagnósticos diferenciales. La diferencia entre uno y otro es que la frecuencia del vasotelial es mayor,
la etiología es por fotoexposición, pero en el vespino celular o epidermoide es más importante la fotoexposición, ¿ya? Las características en el vaso celular es que tiene un brillo perlado, hay telangiectasios superficiales y sobre piel sana. La destrucción es por contigüidad, no da afectación de mucosas y por lo ende tampoco metástasis, por lo general. ¿Ya? En cambio, en el espino celular hay eritema, descamación, se asienta sobre una lesión premaligna, puede dar metástasis, hay más ulceración, sangrado y puede afectar a mucosas. En el espino celular, el tratamiento de elección es que hay que sacarlo, pero acá hay que dejar unos márgenes de seguridad. O sea, si la lesión mide 1,5 centímetros, yo no voy a sacarle 1,5 centímetros solo la lesión, sino que tengo que sacarlo con 1,5 centímetros, a veces dan hasta 2 bordes, dependiendo, ¿no? De si la sospecha es pues un espino celular o de repente un melanoma, entonces se le da más margen de contiguidad en longitud y profundidad. El tratamiento, además de extirpación con cirugía, hay que hacer, dependiendo, ¿no? Ver si el paciente va a ser sometido a radioterapia también, ¿no? Pero por lo general se utilizan ambas, ¿ya? Y además que la enfermedad metastásica sí suele responder bien a la radioterapia. En el caso de la quimioterapia, por lo general esto es tópica, ¿ya? Y se puede asociar también a radioterapia, pero hay que hacer un control estrecho, ya que hay un mayor riesgo de metástasis, entonces hay que hacerle seguimientos más estrictos. Además, si el paciente tiene una lesión de este tipo y vamos a utilizar un tratamiento de tipo quimioterapia, radioterapia, hay que tratar también las lesiones coadyuvantes, ¿no? Que hay y los efectos secundarios de la misma. Y bueno, pues finalmente el melanoma. El melanoma, ustedes saben que es un cáncer de piel sumamente agresivo, ¿no? La gente, no aparece solo en la piel, pero por lo general, cuando aparece en la piel, o sea, la forma cutánea es la más frecuente y es grave y da metástasis y cada vez su incidencia está aumentando, ¿ya? Por ejemplo, en el año 2014, en la Sociedad Americana contra el Cáncer, ya había reportado 76.100 casos nuevos y una mortalidad de 9.7%. Ya, y en México para el año 2003, para que vean cómo ha aumentado, era pues 14.317 casos y ahora está aumentando, ¿no? La etiología es múltiple, generalmente da en personas genéticamente susceptibles, hay factores ambientales como la radiación UV, hay factores de riesgo, de los que me interesan el alto, ¿no? Es tener un número elevado de nebus o nebus atípicos o algún antecedente de familiar, lesiones pigmentadas con cambios clínicos, ¿no? Y también hay asociación o mutaciones genéticas, ya en la producción de este tipo de cáncer. Incluso algunas veces hay asociaciones entre un melanoma y otro tipo de cáncer. Lo que nos interesa a la hora de sospechar el melanoma es ver el color de la lesión, que generalmente es marrón o negra, con variación a un rojo, rosa, gris, blanco o azul, o sea, es variada. Los bordes son irregulares, son asimétricos, la superficie es irregular y hay una destrucción, si ustedes lo observan histológicamente hay una destrucción de los melanocitos. Entonces, acá los pacientes, la exposición solar contribuye con el desarrollo del melasma, ¿ya? Pero además existe esta neoplasia en sitios anatómicos también no expuestos al sol, ¿ya? Pero la afectación aquí en estos casos no es por estímulo directo sobre la piel, sino también porque hay una alteración en la estructura del ADN, ¿ya? O sea, el ADN produce una mutación, pero a nivel de la síntesis y reparación del ADN en la piel, pero a la vez también los pacientes tienen una predisposición genética, por lo cual el factor de exposición UV no es el único que está en relación con la producción del melanoma. Tenemos el melanoma tipo léntigo maligno, ya en la cual el paciente está en relación con la exposición solar crónica y suele aparecer más que nada en ancianos con áreas expuestas, especialmente en la cara. Es más frecuente de la tercera edad y se aprecia pues una fase de crecimiento radial, ya, que es digamos la fase limitada, y en esta fase es la más larga, ya es generalmente si esta fase tiende a una evolución larga y progresiva, pero lenta,
entonces tendrá mejor pronóstico, pero hay una fase de crecimiento vertical en donde hay una invasión dérmica. Acá tenemos una imagen clínica de un léntigo maligno, una mácula de pigmentación irregular de color pardo, marronácea, y en la dermoscopía lo que vamos a observar es unas zonas, digamos, producto de una estructura romboidal de las fibras acá que se han formado a través de las cohesiones celulares de las melanocitos, ¿no? Que se pueden observar de este tipo cuando ustedes lo ven al microscopio. Acá tenemos melanoma, observen la característica, no tiene un color uniforme, los bordes son irregulares. Nosotros podemos observar también esa distribución irregular en las flechas rojas, ¿no? También se puede utilizar, observar que, ¿dónde está? Si en estos pacientes no la distribución no es para nada homogénea, ¿no? Vemos que hay un cambio de coloración desde marrón hasta un poco más, un aspecto más negruzco o gris. Ya luego tenemos el melanoma nodular, que es una variedad muy agresiva, porque acá la única fase de crecimiento que se reconoce es la de crecimiento vertical. Debuta por lo general en la cabeza, el tronco, como un nódulo marrón oscuro o negro, sin que se observe claramente una hiperpigmentación macular en la periferia de la visión. Microscópicamente los vamos a ver unos melanocitos atípicos que proliferan en la zona conjuntural hemorpidérmica y que rompen la membrana basal y empiezan a afectar a la dermis. Ahí está, un melanoma nodular, coloración típica, oscura, ¿no? Pero circular. Melanoma lentiginoso acral. Acá generalmente, como dice su nombre, es acral, o sea, es de palmas, plantas, uñas y las mucosas dermopapilares de las extremidades. Más que nada se da en los sujetos de grasa negra, más que en los de raza blanca. Ya en este caso, el sol o la exposición solar no está comúnmente implicada, o sea, hay duda de que pueda estar en relación directa, ya. Pero cuando el paciente tiene una evolución de este tipo lentiginoso acral, por lo general la evolución va a ser tanto como la del melanoma léntigo maligno, ¿no? Es decir, en una fase de crecimiento radial que puede ir desde 10 años o menos, ¿no? Pero hay un periodo todavía de unos años antes de que pueda haber el crecimiento vertical, ¿no? El único que avanza más rápido, por así decirlo, es el nodular. Y acá tenemos, por ejemplo, una extremidad, ¿no? Del paciente, miren, el tercer dedo del pie, aparente, si tú lo ves así, parecía el pie de un paciente diabético, ¿no? Pero no, en este caso es un melanoma. Por eso se llama acral, porque dan de los dedos, las uñas, ¿no? De las extremidades. Luego tenemos el melanoma desmoplásico, que se da en menos del 1%. Generalmente no es tan frecuente en niños, es básicamente pacientes de la sexta y séptima década de la vida. Localización 75% en cabeza y cuello. Se produce una placa no pigmentada, hay alta probabilidad de metástasis hematógena, principalmente a pulmón. El tratamiento quirúrgico debe ser amplio, ya si es que el paciente tiene esto y por la forma de localización, si normalmente es como da una metástasis hematógena, por lo general no puedo yo extirpar chiquito, ¿no? Tengo que hacer una extirpación grande para asegurarme de que ese cáncer no vaya a ser metástasis, ¿ya? Luego tenemos el de las mucosas. Por la ubicación no va a ser frecuente que ustedes lo observen, ¿no? Pero basta con que el paciente de repente diga, tengo una lesión acá, entonces hay que observarla bien, vigilarla y de todas maneras la posibilidad o digamos el pronóstico de estos pacientes es bastante malo. Dime. Ciérralo porque no te me dijiste. Todo. Todo lo podemos. ¿Quieres que te muestre? Ay, disculpen, chicos.
Bien. El índice de Breslow es importante porque mide la profundidad en milímetros desde el estrato granuloso hasta la célula melánica tumoral más profunda. Entonces, cuanto más profundo sea, mayor será el riesgo y mayor será la supervivencia de los pacientes a los 5 años. También tenemos el nivel de Clark, que es menos utilizado que el índice anterior, pero también te va a ayudar a ver la afectación de todo, digamos, en profundidad del melanoma y de esa manera también ver qué tipo de pronóstico tendrá el paciente. ¿Ya? La dermatoscopía nos va a ayudar un poco a diferenciar entre el léntigo maligno, el melanoma, por ejemplo, una queratosis actínica, ¿no? O de una queratosis seborreica. Por ejemplo, lo que nos interesa a nosotros es ver, ¿no? Que del léntigo maligno, por lo general, lo que más vamos a observar es la distribución irregular, porque hay algunos que se van a presentar en casi todos, ¿no? Pero la distribución, el tamaño irregular, la pigmentación, que es asimétrica, es más característico del léntigo maligno, ¿no? Que de los hallazgos benignos. El tratamiento es la extirpación quirúrgica precoz. Ya, esa es la base del tratamiento. Hay que respetar los márgenes de seguridad. Si la lesión tiene un índice de Breslow menor de 1 milímetro, hay que sacar con un margen de extirpación de 1 centímetro. Y si es la lesión con un índice de Breslow mayor, ¿ya? Mayor de 2 centímetros, perdón, si el índice de Breslow es mayor de 1 milímetro, a ver otra vez, si el índice de Breslow es menor de 1 milímetro, hay que extirpar con un margen de seguridad de 1 centímetro. Y si el índice de Breslow es mayor de 1 milímetro, hay que extirpar con 2 centímetros. Ya. Ahora, si también el índice de Breslow es mayor de 1 milímetro, hay que buscar el ganglio centinela. Por contigüidad, ¿dónde podría estar ese ganglio centinela? Que básicamente es la afectación linfática. ¿Ya? Y se marcará con tecnesio 99 a través de una tomografía y se extirpará selectivamente, ¿ya? Y si es necesario, será pues una linfadenectomía radical. Inmunoterapia, por ejemplo, el uso de interferón alfa, ¿no? Si es que hay una afectación del ganglio centinela, si el índice de Breslow es mayor de 4 milímetros, independientemente si hay afectación o no del ganglio centinela, van para inmunoterapia. La radioterapia y la quimioterapia no tienen muy buenos resultados, es básicamente paliativa y está indicada para los melanomas en estadio 4. Acá tenemos un cuadrito, más o menos resumen de lo que acabamos de hablar. El pronóstico del melanoma es malo en realidad a largo plazo si no se diagnostica a tiempo, ¿ya? Pero el pronóstico va a ir cambiando y se va modificando de acuerdo digamos, a que ahorita se está haciendo más concientización con respecto a casi la mayoría de enfermedades oncológicas, ¿no? Porque de verdad que yo creo que el cáncer es una de las enfermedades más prevalentes en los próximos años. Entonces, el pronóstico, si el 85% de los pacientes tendrán un mejor pronóstico si la enfermedad es localizada, pero solamente tendrán una sobrevida de 5% si hay metástasis a distancia. El pronóstico, si la enfermedad es localizada y el grosor es de 1 milímetro o menos, la supervivencia será del 90% a los 5 años. ¿Ya? El grosor tumoral mayor a 1 milímetro, la supervivencia será del 50%, y si hay metástasis ganglionar, la supervivencia será del 20%.